Buenos días. Como bien ya platicó, yo fui alumno de ingeniero Esteban hace 2 años, cuando estaba cursando la licenciatura. Actualmente pues, ya estoy egresado, ya me titulé y estoy haciendo una especialidad aquí mismo en la facultad de Días Terrestres y soy becario de CONACYT. Como tal, para ser becario me piden unas actividades de promoción social y una de esas es presentar un tema frente al grupo. Yo vine con el ingeniero Esteban a platicar con él sobre esta dinámica y acordamos que podía presentarles el tema de construcción de escenarios. Tengo entendido que ustedes tienen ahorita pues, un proyecto ¿no? final sobre esto, entonces esto les puede servir como guías y están un poco perdidos, pero quieren tener como mayor referencia en cuanto a cómo se realiza uno de estos proyectos. Supongo que esto igual, pues ya lo organizaron con el ingeniero, igual voy a ver de una manera como muy rápida para no volverles a llenar de la misma información. Entonces la construcción de escenarios es una técnica de planeación. Se puede decir que es como una técnica de pronóstico, pero en planeación no puedes pronosticar el futuro ya que pues, nadie tiene realmente como a ciencia cierta qué es lo que va a suceder en el futuro, sino que esto te da una herramienta que te auxilia a poder tomar unas mejores decisiones sobre el futuro, específicamente en este caso sobre proyectos de ingeniería. ¿Qué es el valor que se le añade a esta técnica? El valor que se le añade a esta técnica es que trabajas con personas que son expertas en el área y también con las personas que están encargadas de tomar decisiones en los proyectos, ¿no? Estas personas que toman las decisiones también se involucran con las personas que van a tomar o emprender acción. Por eso es importante que te involucres con personas que realmente pueden hacer un cambio. Se reúnen aquí los expertos y a través de su creatividad y obviamente la experiencia es gente que está muy involucrada en el rubro, tiene mucho conocimiento y ha trabajado en bastantes proyectos, por eso se reúne y puede aportar algo que sea relevante para crear estos escenarios. Y no se hace, como les digo, un pronóstico, un solo pronóstico de que digan, va a suceder esto, sino que con base en toda la imaginación de estos expertos en la experiencia van a comentando factores relevantes y a partir de estos factores se crean un conjunto de escenarios, ¿no? Estos escenarios no se califican de que es más probable que suceda esto o esto, sino que sencillamente se dice cuáles son los escenarios posibles que pueden suceder. Esta es una técnica exploratoria y avanza cautelosamente, es decir que empezamos, no sé, que les gusta unos 10 años antes, 5 años antes, dependiendo de la índole del proyecto, y se tiene que dar un seguimiento cauteloso y ver cómo van avanzando, cómo evolucionan estos factores, y se prepara pues, un futuro anticipado, ahora sí, a partir de que se ve qué escenarios en que se está construyendo, ¿no? A partir de estos factores. Como les comenté, pues el panel está integrado por los tomadores de decisiones y responsables de la acción, justamente para que, viendo cómo se van transformando los escenarios, se actúe preactivamente y no reactivamente, es decir, no cuando ya tengamos un problema encima. El método general para construir estos escenarios lo basé en el libro de Humberto Figueroa. Empieza por identificar las fuerzas dominantes, que son aquellas que definen en gran medida cuáles son los futuros plausibles y de acuerdo con la tendencia que tenga cada una de estas fuerzas dominantes que identifiquemos, el futuro que resulte va a ser diferente de una forma o de otra. Posteriormente se buscan los elementos predominados, que es lo que sabemos actualmente, ¿no? O sea, en esta reunión, con este panel donde están los expertos en la materia, dan sus puntos de vista o más bien reúnen los datos de lo que sabemos actualmente. Por ejemplo, cómo está evolucionando un fenómeno, qué situaciones lo restringen, los eventos ya presentes o choques inevitables.
El futuro básicamente es que no tenemos la certeza de cómo es la situación. Sin embargo, nosotros desde este momento ya tenemos que estar actuando y la incertidumbre la tenemos que tener siempre presente. Hay una frase que me gusta mucho, la verdad no recuerdo dónde la escuché, pero me marcó porque me gusta mucho el área de planeación, que decía que Napoleón planeaba todas sus batallas y aún así pues, no las ganaba todas, pero siempre estaba preparado. Esto nos permite tener la incertidumbre siempre presente, de saber que se puede presentar algo y estar listo para ello, aunque no estemos al 100%, tener la certeza de que puede ocurrir. A partir de este punto se empieza a explorar el futuro, a imaginar ambientes a partir de los otros elementos que son las fuerzas dominantes, los elementos predeterminados y las incertidumbres. Y finalmente construimos la trama, que en este paso se pueden analizar las siguientes preguntas para ayudarnos a crear estas historias del futuro. Nos podemos preguntar cuáles son las fuerzas dominantes, en dónde se percibe la incertidumbre, qué es inevitable. Finalmente, a través de la respuesta de estas preguntas, empezamos a imaginar los escenarios. Igual se me pasó comentarles, pero si tienen alguna duda en cualquier momento me pueden levantar la mano y se la respondo si. Cuando yo estudié con Figueroa, me llamó mucho la atención el caso del futuro del agua, precisamente aquí en el Valle de México, porque para ese momento Monterrey, bueno, era la primera vez que he escuchado que iba a llegar el día cero al país, y era en Monterrey precisamente. Entonces me interesaba mucho saber qué es lo que podía pasar aquí en el Valle de México, precisamente. Primero empezamos describiendo la situación. Este fue un trabajo académico. Aquí lo que hice fue yo informarme con estudios, con reportes, noticias, artículos, pero ya tal vez en la vida real lo que sería precisamente reunir a los expertos, no sé, tal vez a los operadores de distribuidores de agua, a la Conagua, etc. ¿no? Primero tenemos la ubicación geográfica del Valle de México, que es una cuenca endorreica. No sé si ya están llevando biología o estén familiarizados con el concepto, pero básicamente es una cuenca en la que el agua que llega no tiene una salida natural, ¿no? Obviamente, precisamente por la naturaleza histórica del valle, que como sabemos antes era una... tenemos depósitos lacustres, zona de lomería y otra zona montañosa. En la zona plana es precisamente donde habitamos, donde se ha llevado la mayoría de la urbanización, como vemos acá. Tenemos las dos imágenes de lo que era una reconstrucción de lo que era antes el lago y cómo está actualmente todo urbanizado. Además, es una mancha urbana muy grande que en los últimos 50 años ha crecido en 5.4 veces su tamaño. Y últimamente, al quedarnos ya sin terrenos donde pudimos urbanizar en la zona plana, hemos empezado a urbanizar la zona de lomerío y de montaña. ¿Esto qué hace? Produce que las áreas verdes de la ciudad se reduzcan y esto a su vez ocasiona que tengamos riesgos por inundación, porque el agua que se queda en la ciudad, por estar todo pavimentado y no tener una buena forma de penetrar al subsuelo, nos podemos inundar, y al no recalar los mantos acuíferos se incrementan los costos de abastecimiento del agua. Este es el Valle de México, está conformado por 50 municipios del Estado de México, 15 municipios del Estado de Hidalgo, 4 de Tlaxcala y las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Ahora, en cuanto al tema de la población, como les mencioné, ha crecido en 50 años, entre 1950 y el 2000, alrededor de 5.4 veces su tamaño, y del mismo año, 1950, pero al 2005, 5.65 veces. Ahorita, bueno, para este momento eran 19.2 millones de habitantes, ahorita estamos sobre los 22, si no me recuerdo. Es un crecimiento pues, de los más acentuados a nivel mundial. Sabemos que esta zona está sumamente sobrepoblada. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este crecimiento? Porque este crecimiento pues, explica el problema que han tenido las instituciones operadoras de
abastecimiento de agua potable en cuanto a capacidad financiera y institucional. ¿Por qué? Porque sigue creciendo la población, pero el agua disponible sigue siendo prácticamente la misma, o sea, ha reducido por contaminación u otros temas. Además del crecimiento de la población, también se han presentado las tendencias de relocalización, como les comentaba, en la zona del lomerío y de montañas, y también tienen un impacto importante porque reducen la capacidad de los municipios para prestar precisamente servicios de agua y de saneamiento. Aquí vemos una imagen, no sé si ya la habían visto. Esto es en la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Vemos cómo está prácticamente todo invadido de residencias que a su vez necesitan los servicios de agua y de saneamiento. Precisamente este fenómeno se ha presentado por la introducción de vías de comunicación y los municipios que tradicionalmente eran agrícolas, ahora vemos pues, que tienen una invasión masiva de viviendas. Aquí vemos una gráfica en la que les comento que, bueno, observamos más bien que las zonas más habitadas, como en azul, esta primera parte que corresponde a la Ciudad de México, y esta a las poblaciones del Estado de México mayores a 500,000 habitantes, prácticamente se han quedado estancadas desde 1990. Sin embargo, poblaciones más pequeñas, menores a 500,000 habitantes, siguen creciendo prácticamente exponencialmente y se tiene previsto esto hasta el año 2030. Esto obviamente también requiere de producir estos servicios con la misma cantidad de agua que tenemos, porque no hemos tenido nuevas fuentes de abastecimiento hasta ahora. Y en cuanto a la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, la verdad, vemos que tenemos muy buena cobertura. Esta era en la zona rural en cuanto a agua potable en el año 95 y hasta 2010 tenemos buena cobertura. Vemos un descenso precisamente porque hay nuevas poblaciones que crecen a mayor ritmo de lo que se cubre los servicios de agua y saneamiento. Tenemos muy buena cobertura actualmente, pero esto no significa que siempre tengamos disponibilidad, ¿no? Porque hay municipios que a pesar de que cuentan con el servicio, no lo tienen disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora en cuanto, bueno, siguiendo el tema de la cobertura, esta es responsabilidad de los municipios generalmente. Aquí en la Ciudad de México está a cargo del SACMEX y los municipios normalmente son organismos descentralizados. Aquí en la Ciudad de México sí está como apegado a la administración central. En el Valle de México contamos con 23 organismos operadores municipales que son actores muy importantes para este tema y precisamente ahora hay que involucrarlos para la construcción de estos escenarios, saber cuál es específicamente la situación en cada uno de estos organismos. Obviamente estos son actores fundamentales para tener una gestión eficiente del agua en el Valle de México. Sin embargo, no nos podemos ver como un todo, como les digo, hay que verlos y analizarlos independientemente, porque se presenta una gran variedad de desempeño, ya sea en términos de eficiencia física, comercial, de cobertura, costos y de la calidad del servicio. Bajo todo este contexto que les he estado dando y sobre esta variedad de desempeño, se prevé, o al menos en el momento en el que realicé esta investigación, que para dentro de 10 años aproximadamente el Valle de México vivirá una de sus peores crisis de abastecimiento de agua si persiste este mal manejo. Y aquí en otro artículo también encontré que de igual manera para el año 2030, más o menos estos 10 años del instrumento, solo se va a poder cubrir el 50% de la demanda total en esta área. Este es un estudio que investigué. Un camino verde para mañana lo realizó la CONAGUA, el Banco Mundial y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. En este estudio se ve que el futuro es muy desalentador si no se toman las medidas de cuidado necesarias, y justamente para eso se necesita realizar este tipo de investigaciones como la construcción de escenarios para ver precisamente qué es lo que puede pasar y más o menos en qué momento, de acuerdo con lo que estamos previendo.
en datos duros, la extracción aproximada del agua es de 623.8 millones de metros cúbicos anuales y la recarga solo llega a 512.8. Esto, pues, inevitablemente hará que en algún momento, si seguimos con esta tendencia, nos terminemos el agua que está disponible en la región. 32% del abastecimiento del valle proviene de cuestiones insostenibles, es decir, de mantos acuíferos que se sobreexplotan. Y el 33% del agua total que se extrae no se usa de manera eficiente. O sea, tenemos aquí, por un lado, el mal manejo de las autoridades y el mal uso de nosotros, que somos los usuarios. Y para el 2030, a pesar de que igual solo se siga cubriendo por la mitad de la demanda total, 23% de esta demanda que se pensaría cubrir seguiría previniendo de sobreexplotación de acuíferos, que cada vez son más escasos, nos los estamos terminando, y el 27% restante sería necesario buscarlo de nuevas fuentes. ¿Qué consecuencia tiene buscarlo de nuevas fuentes? Pues además de que empeoraría la calidad del servicio, sería más costoso, ciertamente, puede generar conflictos sociales, que es algo que se vio más o menos en Nuevo León. No sé si se enteraron que el gobernador quería tomar agua que llega a Piedras Blanco, que obviamente el gobierno y los pobladores lo iban a permitir. Entonces, esto puede generar tensiones aquí. No sé si nos gustaría importar, no sé, agua de Michoacán o de otro lugar más lejano. Además, como les digo, los costos para mantener este servicio que serían prácticamente al triple, y además de afectar con la falta de agua, la población se vería afectada económicamente. Actualmente, la Ciudad de México no cuenta con la infraestructura necesaria para reciclar el agua desperdiciada. No sé si sepan, pero el agua que nos cae de la lluvia se mezcla con el agua del drenaje. Eso la ensucia bastante, y lo que haría más fácil poder utilizar el agua de lluvia lo hace más costoso y pues más complejo, porque lo mezclamos con el agua que sale de nuestras casas, que se evapora con las tuberías. El 40% del agua de la Ciudad de México se importa, y alrededor del mismo 40% se pierde por problemas en las tuberías. O sea, estamos importando agua que prácticamente la estamos consumiendo al mismo tiempo. En la Ciudad de México actualmente hay 450 pozos, 280 plantas de bombeo y una red de plantas, cárceles y colectores. Esa es la infraestructura actual. En cuanto a organismos, tanto nacionales como internacionales, tenemos la Comisión Nacional del Agua, que tiene este plan con los siguientes objetivos: fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, incrementar la seguridad ante sequías e inundaciones, y fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a los servicios de agua potable a las comunidades en México. Como les comento, yo este trabajo lo realicé académicamente, sin embargo ya en un panel de expertos, donde seguramente tendríamos a un representante de la Conagua, nos platicaría también de estos puntos, que son importantes a considerar para concluir los escenarios. En cuanto a organismos internacionales, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que bajo el lema de Naturaleza para el Agua propone explorar la naturaleza, superar estos desafíos de escasez y de saneamiento. ¿Cómo? A través de infraestructuras ecológicas en las ciudades, como plantar bosques. Precisamente aquí en la Ciudad de México nos ayudaría a que el agua regrese al subsuelo, a los mantos acuíferos, para recargarlos, recolectar ríos con llanuras aluviales y restaurar los humedales. Ahora, como tal, entrando en materia de lo que es el desarrollo de los escenarios a partir de la información que recabé, tenemos primeramente el tema focal. Nuestro tema focal sería la decisión de invertir en la infraestructura necesaria para tener un mejor aprovechamiento del agua, considerando los elementos que deben desarrollarse. Es decir, de qué tipo, de qué capacidad, en dónde, en qué orden y en qué momento. ¿Cuáles son los factores claves? Precisamente decidir construir la infraestructura
infraestructura y desarrollar tecnología de aprovechamiento del agua. ¿Qué otro factor es muy clave? En ese momento la fecha estimada del día cero era para el 2028 y en este año ya se movió a principios de junio de este año. Entonces, eso es un factor también muy relevante. Determinar si las autoridades, es decir, el gobierno, promulgará nuevas leyes sobre el uso del agua, orientado a los individuos, pero principalmente a las industrias. Este último factor, en caso de que llegara a suceder, puede generar un rechazo en cuanto a la inversión del sector privado en el territorio, porque obviamente si le estás quitando agua para producir a la industria, pues no lo va a ver muy bien. Y no me refiero en este punto solamente a industria como, por decir marcas, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, sino que también la industria agrícola acapara bastante porcentaje del agua disponible en el país. En aquel momento esto no lo veía muy claro, pero sí han seguido hasta ahora los debates con la presidencia de la República. No sé si recuerdan que, bueno, yo vi un dato muy interesante que decía que el candidato, sin ser partidista, obviamente dejando fuera toda la política, pero Álvarez Maínez fue el primero y ha sido el único hasta ahora en mencionar a las empresas de la industria privada como causantes de desabastecimiento de agua potable. En cuanto al desarrollo de fuerzas dominantes, tenemos el análisis del macroambiente, donde esto me pareció también en su momento algo muy sorprendente, donde el agua empieza a cotizar en la bolsa de valores. Desde el año 2020 cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, si esto sigue en otros lugares del mundo, no sé, México, ¿qué tal si se llega a privatizar? No sé qué caos pueda surgir a partir de eso. También el desarrollo de nuevas tecnologías más económicas, eficientes para aprovechar el agua, que es uno de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Abaratan los costos de las tecnologías y se pueden aplicar en todo el mundo. Otro sería que los patrones de consumo a nivel mundial están cambiando considerablemente. Es decir, la población estamos tomando conciencia, sobre todo los más jóvenes, de que los recursos son limitados, entonces hacemos un mejor manejo de ellos. Y de igual manera, sobre todo en otras partes del mundo, la industria, a través de organizaciones internacionales, ha tenido cada vez mayores restricciones para cuidar el agua. Yo vi para darles un ejemplo, es que Zacatecas, que es un estado minero, tiene pues, obviamente bastantes minas que utilizan mucha agua y dejan sin este recurso a la población. El gobierno llegó a un acuerdo en el que el agua que pueden usar sería únicamente la tratada después de que la use la población y no al revés. Bueno, al revés no se puede, pero no pueden usar agua limpia que estaría destinada para la población. En cuanto al microambiente, es decir, ya en el Valle de México, por ejemplo, tendríamos una resistencia de la sociedad a cambiar hábitos de consumo, que los gobiernos locales se interesen para mejorar la infraestructura hidrosanitaria, que surjan o se exploren nuevas fuentes de extracción del agua y, como vimos anteriormente, que sigan creciendo sostenidamente la población. En cuanto a la importancia e incertidumbre de los factores clave que les mencioné en la diapositiva anterior, tenemos la construcción de infraestructura y desarrollo de tecnología. Es muy importante este punto y la incertidumbre es media, porque si bien en el país tenemos la capacidad de desarrollar esta tecnología, tenemos gente muy capacitada, el Instituto de Ingeniería tiene bastantes proyectos, pero se necesita inversión, por eso tenemos la incertidumbre en el nivel medio. Que se promulguen nuevas leyes y regulación del consumo de agua. Es muy importante también esto, la industria consume bastante, pero la incertidumbre es media porque el único candidato que lo mencionó no es el favorito en las elecciones. Y la estimación en la fecha del día cero, en su momento, les digo, cuando se desarrollara media porque sería más lejano, ahorita sí que lo podemos catalogar como de importancia alta, y de incertidumbre la podemos bajar también a
a baja porque lo tenemos muy cerca. Aquí en este momento la tenemos con incertidumbre alta porque depende de muchos factores. Temporal de lluvia es uno de esos, precisamente si se construía infraestructura o se promulgaban leyes, seguramente la situación hubiera cambiado. Por eso les digo que este es un tema de planeación que se lleve de dar un seguimiento y de estar viendo cómo cambian todos estos factores clave. Estos factores clave nos cambian mucho los escenarios. En cuanto a las fuerzas dominantes del macroambiente, el agua cotiza en las bolsas de valores es alta porque tal vez muchos de nosotros no sabemos cuáles serían las implicaciones de esto, y la incertidumbre es media porque hasta el momento no hemos escuchado la bolsa de Nueva York que nos está cotizando. Que surjan tecnologías más económicas y eficientes es de alta importancia, la incertidumbre media. El cambio en los patrones de consumo de la población sería de alta importancia, la incertidumbre es alta porque si bien en otros lugares se ve que tienen mejor cuidado del agua, aquí pues seguramente la cosa cambia. Que se pongan restricciones en el cuidado del agua para los industrias es de alta importancia, son los que más consumen, pero la incertidumbre también es media porque pues, no ha habido mucho avance hasta el momento. En cuanto al microambiente, ya hablamos específicamente del Valle de México, perdón. En cuanto al Valle de México, la resistencia de la sociedad a mejorar sus hábitos de consumo, esto no se ve hasta que lamentablemente ya lo tenemos encima. Me atrevo a decir que incluso, pues yo me incluyo, hace aproximadamente 2 meses donde vivo nos quedamos sin agua algunos días y a partir de ese momento fue cuando empecé a mejorar considerablemente mis hábitos de consumo, ya sé bañarme lo más rápido que pueda, me enjabono, pues cerrar la llave del agua, reciclar agua de la lavadora también. Y me imagino que es algo que pasa también, bueno, lo he visto que pasa con otras personas, por ejemplo, Polanco también hace unos cuantos meses se quedó sin agua y no fue hasta ese momento que los pobladores empezaron a tomar conciencia. También el interés por parte de las autoridades, las locales aquí en el Valle, para invertir en el mejoramiento de la infraestructura es muy importante y la incertidumbre también es alta porque también tenemos esta costumbre en cuanto a las personas que están en cargo de estas instituciones de que no tenemos una visión reactiva y actuamos reactivamente ya cuando tenemos el problema encima. No sé si esto tenga algún tinte político, espero que no, porque sería muy cruel que sea más vistoso resolver un problema que prevenirlo, pero pues, bueno, es por ahí una idea que me surgió cuando hice este trabajo. También que surjan pues, nuevas fuentes de extracción del agua sería importante. La incertidumbre es media porque realmente si hubiera nuevas fuentes pues ya las estaríamos exportando seguramente. Y que el crecimiento de la población siga creciendo como lo hemos visto. De incertidumbre de importancia media y incertidumbre media. Ahora, en cuanto para generar los escenarios lógicos, planteamos como fuerzas dominantes la decisión de construir infraestructura y la incertidumbre que supone las siguientes fuerzas dominantes, que cambien nuestros patrones de consumo y el interés por parte de las autoridades para invertir. Estas fuerzas dominantes a su vez están vinculadas a otras, tanto del macroambiente y del microambiente primeramente. Ahora, en cuanto a escenarios lógicos, tenemos estos 4 en el que los patrones de consumo por parte de la población, es decir, no hay un interés, seguimos con el descuido y la fuerza contraria que sería una tendencia interesada donde cuidamos los patrones de consumo. Por otro lado tenemos la inversión por parte de las autoridades donde hay desinterés y no hay inversión. Y del lado contrario, un interés en el que se hay inversión. A partir de estos empezamos a generar los escenarios lógicos donde vemos, a ver, la tendencia al descuido
del agua en los patrones de consumo de la población. ¿A qué nos llevaría? Pues seguramente en un futuro, tal vez no muy próximo, pero el agua empieza a cotizar en la bolsa y esto ya va a incrementar su valor por disminución en la oferta. Esto sobre nos llevaría a menos gente con acceso a este recurso y el incremento de muertes a nivel mundial por falta de acceso al recurso. De igual manera tenemos un incremento generalizado a partir de que el agua empieza a cotizar en la bolsa, pues incrementa el precio de todos los productos. Esto nos lleva a tener una inflación y el costo de inversión para la nueva tecnología en infraestructura igualmente se aumenta. Por otro lado, al seguir con esta tendencia de descuido, avanzamos aceleradamente las fuentes de abastecimiento. El día cero cada vez es más próximo, como lo vemos actualmente. Tenemos un desbalance en el sistema hidrológico y los ecosistemas. Se acelera el cambio climático y esto a su vez también nos llevaría a tener pánico en la población, manifestaciones, y en un caso ya muy severo y tal vez muy a futuro, guerras civiles y caos. Tal vez aquí no lo veamos tan así, pero pensemos en regiones donde todavía el agua es menos disponible para la población, tiene menos acceso, realmente si hay guerras por este recurso. Ahora en el lado contrario, donde sí cuidamos el agua, recuperamos paulatinamente los mantos acuíferos y las fuentes de abastecimiento. Este provoca un, ¿cómo decirlo de otra forma? Renovamos o mejoramos el ciclo hidrológico de los ecosistemas y el día cero recorre su fecha hacia un futuro más lejano. De igual forma, les comento, en el 2018 la ciudad del Cabo, si no me equivoco, llegó en Sudáfrica a un día de estar el día cero. Esto provocó que la población entrara en pánico, las autoridades promulgaron leyes muy severas para la población y para la industria y lograron recorrer el día cero. O sea, más que ahorita la Ciudad de México está más cerca del día cero que esta ciudad. Así aseguramos el recurso para las futuras generaciones. A su vez, con esta tendencia al cuidado, la extracción es más sustentable y es económico para los organismos. Al ser más económico, pues la distribución y la disponibilidad del recurso mejora, las autoridades a su vez invierten y disminuimos el costo del servicio y esto finalmente lleva a tener una mejora en la salud de la población. Ahora, en la tercera fuerza dominante, en el que hay desinterés de las autoridades, la población tiene que administrar mejor su consumo. Como les comenté, es algo que me sucedió a mí, es algo que sucedió en Polanco, en Ciudad del Cabo, y seguramente es algo que sucede en cualquier lugar donde se presente esta situación. Se modifican los hábitos de consumo, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento es más acelerado, el día cero es cada vez más inminente, como lo que estamos viviendo actualmente. Esto provocaría pánico entre la población, manifestaciones, ya en un caso, como les digo, muy severo, pero puede presentarse guerras civiles, caos, un desbalance en los sistemas naturales, en los ecosistemas, aceleramiento en el proceso de cambio climático, se encarece nuevamente el servicio, esto encarece los productos, servicios básicos, una inflación, y podemos llegar a un punto sin retorno, donde la situación tal vez no sea imposible de revertir, pero sería prácticamente o técnicamente hablando, sí, un poco más imposible o muy costoso. Y finalmente, el último escenario, donde vemos interés de las autoridades por invertir, la extracción sería más sustentable, como les mencioné, actualmente la extracción es insostenible. Esto nos ha llevado a la situación que tenemos el día de hoy. Esto impacta positivamente en los mantos acuíferos y los recursos. Tal vez logramos tener o igualar la recarga con la extracción que tenemos de estos mantos y aseguramos la disponibilidad de este recurso para las futuras generaciones. Si tenemos inversión por parte de las autoridades, posiblemente nosotros como población, sobre todo los más jóvenes, tal vez a través de campañas de cuidado del agua, mejoramos los hábitos de consumo, a su vez como en el escenario positivo que comenté también de los hábitos, pues recuperamos el ciclo hidrológico y los ecosistemas, porque no sé si vieron también la noticia en
En Dubái llovió en un día lo que llueve en un año y medio, o sea, eso también altera el ciclo hidrológico y tener un mejor consumo también me ayudaría a recuperar este ciclo. La industria, si trabaja sosteniblemente, también puede crecer sin tener el impacto que actualmente tienen las fuentes de abastecimiento. Esto conlleva a traer más inversión privada, generar fuentes de empleo, incrementa el PIB y el capital necesario para invertir en esta tecnología y la infraestructura de cuidado del agua también crece y asegurando la disponibilidad de este recurso para las futuras generaciones. Estos son los escenarios que tenemos y de qué manera los veremos en un momento. El mejor escenario sería esto anhelamos, en el que hay interés por las autoridades y nosotros mejoramos los hábitos del consumo. Abajo tenemos el escenario donde no es suficiente, donde nosotros cuidamos los hábitos del consumo, sin embargo no hay inversión en infraestructura y tecnología de cuidado del agua por parte de las autoridades. Similar sería un poquito más, en el que hay inversión por parte de las autoridades, pero nosotros seguimos sin mejorar los hábitos del consumo. Y finalmente el catastrófico, yo lo vi de esa manera. Bueno, más bien parece catastrófico por el título, sin embargo, al momento de construir los escenarios no hay que verlos de esta manera. No hay que decir, tenemos un escenario optimista, uno pesimista y uno medio, sino ya hasta que vemos todos los factores empezamos a construir y no desde un inicio decir, tenemos que tener un escenario positivo y uno negativo, sino ver cómo van surgiendo. En este último escenario, nosotros no mejoramos los hábitos de consumo y no hay interés por parte de las autoridades para invertir en el cuidado del agua. Escenario 1, estos son los puntos que yo desarrollé en el proyecto, no se los voy a leer, pero los voy a tener aquí con imágenes. Esto anhelamos: inversión por parte de las autoridades en infraestructura y tecnología para cuidar el agua. Mejoramos los hábitos de consumo y al mejorar estos hábitos de consumo tenemos un desarrollo próspero de las ciudades. La población tiene los mejores servicios de abastecimiento, de saneamiento, de salud, de actividades al aire libre, puede crecer la industria, etc. Las implicaciones de este primer escenario son favorables porque se inició a tiempo con la construcción de infraestructura, mejorando nuestros hábitos de consumo y así de esta manera garantizamos la disponibilidad del agua para un futuro inmediato y a largo plazo. El segundo escenario, un poquito más, de igual manera se los presento con imágenes. Tenemos la inversión por parte de las autoridades en cuanto a infraestructura, pero algo que vi en una clase de ambiental también aquí en la facultad era una catástrofe malthusiana, que se refiere a que una sociedad en cuanto más recursos obtiene, más recursos gasta. Es decir, si tenemos, no sé, una familia, para ponerlo en un ejemplo más increíble, más sencillo, una familia de papá, mamá y la pareja y 3 hijos, ¿no? ¿Qué tal ascienden a uno de ellos dos, empiezan a tener más ingresos, pero a su vez empiezan a gastar más y tienen otro hijo o otros 2 hijos? Esto probablemente no mejoraría la calidad de vida de esta familia, o no lo notaría, porque siguen teniendo más consumos a través de estos hijos. Aquí lo reflejo con esto, o sea, ¿qué tal si seguimos teniendo disponibilidad del agua a través de la infraestructura, pero la seguimos gastando? Esto nos llevaría a que no mejoraríamos resultados. Como vemos aquí, pues sí tenemos agua, pero no tal vez como para mantener áreas verdes, para que crezca la industria, como en el caso anterior. Las obras realizadas por el gobierno garantizarán, al menos por un tiempo en el corto plazo, la disponibilidad de este recurso para los pobladores. Sin embargo, si no modificamos los hábitos de consumo, este problema surgirá poco tiempo después al volver a llegar al escenario en el que estamos actualmente. Este es el tercer escenario, el que les digo por el título suena como más catastrófico, que estamos perdidos. No hay inversión en cuanto a infraestructura ni desarrollo de tecnología para el cuidado del agua.
seguimos sin mejorar los hábitos de consumo y esto lleva a un caos generalizado entre la población donde no tenemos el suficiente abastecimiento. Seguramente con los brevísimos estudios para 2030 solamente el 50% de la demanda puede ser atendida. Como les mencioné, no hay interés y tenemos malos hábitos de consumo. El agotamiento se acelerará hasta llegar a un punto en el que no haya marcha atrás y con el mayor de las fuerzas, aún así las consecuencias serían irreversibles. Y finalmente el último escenario de no es suficiente, en el que nosotros mejoramos los hábitos de consumo, cuidamos el agua, pero por la nula o poca inversión de las autoridades en cuanto a infraestructura, llegamos a una situación que tampoco es muy favorable para la población, en la que no se abastece el agua que requerimos como individuos. Estos son los indicadores de alerta que yo propuse en su momento, es decir, como panel de expertos, nosotros qué es lo que debemos ir viendo para ver qué escenarios se estaría generando. En cuanto al estado de las fuentes de abastecimiento, ¿cuál sería nuestra fuente de observación? Los centros de control de organismos operadores, CONAGUA, SACMEX, los municipales, visitas directas a las fuentes, no sé, las presas con el sistema Cutzamala. ¿Con qué frecuencia? Sería, en este momento propuse quincenal y eventual. Eventual me refiero a cada que tengamos noticias o eventos importantes en cuanto a las fuentes de abastecimiento, observar el volumen disponible. Ver cuáles son las tendencias de consumo en la población es otro indicador. Igual nos apoyaríamos con estos centros de control de organismos operadores con frecuencia mensual, porque es más o menos cuando llega el recibo, ¿no? Entonces podemos observarlo de esta manera, o si queremos modificar la frecuencia podemos ir directamente con los centros de control. ¿Cuál sería nuestro indicador? Precisamente cuál es la demanda de agua que está solicitando el Valle de México. Decretos de la regulación del consumo de agua serían informes del Congreso y el diario oficial de la Federación, donde se publican estas leyes con frecuencia semanal, y observar cuál sería la distribución de riesgos en cuanto a los decretos o nuevas leyes que se publican. También sería importante observar la actitud de las autoridades en cuanto a planes de desarrollo, entrevistas, conferencias. Una de ellas, les digo, pueden ser estos debates presidenciales, ya sea el de Presidencia de la República o específicamente aquí en el microambiente con la jefatura de gobierno, ver cuáles son los planes que proponen los candidatos, con qué frecuencia, eventual. Obviamente porque estos debates no se llevan a cabo pues cada mes, sino cada vez que va a haber elecciones, pero las entrevistas o conferencias es importante también darle seguimiento. Nuestros indicadores sería ver cuál es el plan de inversión en infraestructura hidráulica sanitaria, o precisamente creo que los han consultado también aquí en actividades académicas, los planes de desarrollo. Ver qué es lo que se propone desarrollar en cuanto a materia de agua. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda, ingeniero, algún comentario. No sé si les queda claro, si tienen alguna duda. Tal vez no en cuanto a la presentación, pero en cuanto al tema de construcción de escenarios, sino la primera diapositiva, tengo mi correo.
138 láminas adicionales por ahí, que son complementos al curso, no son como tal parte de la columna vertebral del curso.